Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. Y nos adentramos en este viaje, así empieza esta aventura, amar a la gente muy difícil de amar. No creo que sea un secreto que nuestro mundo actual enfrenta problemas enormes. Hay más enojo, hay más odio, violencia, falta de paz, falta de amor verdadero y confusión de lo que yo haya visto jamás. No soy una anciana, dice la autora, aunque tengo 78 años al momento de escribir este libro. Así que he atravesado algunas décadas a lo largo de mi vida. Claro está, en cada década hay problemas, pero no tantos ni quizá tan serios como los que enfrentamos hoy en día. Martin Luther King Jr. dijo, debemos aprender a vivir juntos como hermanos o pereceremos juntos como insensatos. Creo que esta observación aplica hoy en día tal vez más que cuando se dijo en 1964. Cuando él lo dijo, estaba hablando de problemas raciales, pero yo creo que es perfecto para los desafíos que enfrentamos en la actualidad, lo cual no solo incluye los problemas raciales, sino también los tiroteos masivos, hechos violentos fortuitos, crímenes de odio, abortos, confusión de género y un incremento traumático en los informes de enfermedad mental y suicidio, especialmente entre los jóvenes. Entonces, ¿cuál es la respuesta a los desafíos con los que lidiamos ahora mismo en el mundo? Definitivamente no es esperar a que alguien más haga algo para cambiar la situación que enfrentamos. Cada uno de nosotros debe hacer lo que sea necesario para cambiar lo que podemos cambiar. Es imperativo que aprendamos a vivir en paz y a andar en amor. Y definitivamente debemos aprender a amar a la gente que es muy difícil de amar, lo cual nos incluye a la mayoría de nosotros, pues, ante los ojos de los demás. Todos podemos ser difíciles de amar, al menos a veces, porque el amor es mucho más que un sentimiento. Es la manera en que tratamos a las personas. Cuando empecé a pensar en escribir este libro sobre amar a la gente que es muy difícil de amar, también pensé en la gente que es fácil de amar. Llegué a la conclusión de que quizás conozco a 2 personas que son tan fáciles de amar que no necesito esforzarme para hacerlo. Sin embargo, si las conociera mejor, lo más probable es que también tendría que excluirlas. A menos que nos volvamos realmente buenos en no sentirnos fácilmente ofendidos y en extender perdón a quienes nos lastiman, no creo que haya esperanza alguna para la paz y la unidad en el mundo. Satanás tiene un plan para la humanidad y tristemente en este punto de la historia muchos parecen estar participando de ese plan. Su plan es dividir y conquistar porque sabe que si los seres humanos no están unidos, él podrá derrotarles. Y de acuerdo con Efesios 6:12, estamos en una guerra espiritual, no en una natural. Dice la autora que la única forma en que podemos ganar esta batalla es amarnos verdaderamente unos a otros, porque yo estoy convencida de que la Biblia nos enseña que el amor es una forma de guerra espiritual. En Romanos 12:21 dice que nosotros vencemos el mal con el bien. Y en Romanos 13:12 nos enseña a ponernos la armadura de la luz, y solamente la luz puede disipar la oscuridad que prevalece hoy en día. Vivir en la luz es vivir como Jesús, y Él es amor. Él nos ama a todos, sin excepción, incluso a aquellos que son muy difíciles de amar. En Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15, Pablo nos insta, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Qué significa vestirse de amor? Significa amar a propósito. Esto suena muy sencillo si tan solo lo hiciéramos. Amar a la gente, vivir en paz y ser agradecidos. Pero nos enfrentamos al problema de que algunas personas son muy difíciles de amar y muchísimas veces no queremos hacer lo que es muy difícil. Queremos lo fácil, ¿verdad? Definitivamente. Así que seguimos nuestras emociones y sentimientos y dejamos que el diablo se salga con la suya. Luego nos quejamos de las condiciones en que está el mundo y pensamos que alguien debe hacer algo, pero rara vez nosotros pensamos que nosotros deberíamos de hacer o deberíamos de ser ese alguien. Y si está buscando una manera fácil de amar a la gente, que es muy difícil de amar, debo decirle desde el principio que no conozco alguna. Lo que sí puedo decirle es que cuando hacemos algo difícil porque amamos a Jesús y queremos obedecerle, no solo complacemos a Dios, sino que crecemos espiritualmente, llegando a ser más y más como Jesús. Creo que los problemas del mundo pueden resolverse, pero requerirá que cada uno de nosotros haga su parte. Será necesario que nos volvamos pacificadores y que el amar a los demás sea una prioridad en nuestra vida. Esto empieza en casa y de ahí se extiende hacia afuera. Le pido que aplique este mensaje a sí mismo, no solamente a los demás.
esté dispuesto a ver sus propias faltas, no simplemente las de otras personas. Y nos dice Joyce Meyer, en este libro espero abordar desde todo punto de vista los desafíos de amar a quienes son difíciles de amar y dejar en usted un deseo intenso de ser un pacificador y un amante de la humanidad. Quiero que esto se convierta en un objetivo principal de vida. Estar en paz con la gente es parte de amarla. Así que podríamos decir sencillamente que nuestro objetivo debería ser andar en amor en todo momento. Y antes de que avancemos, permítame cerrar esta introducción con estas palabras de Jesús. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos, dice Juan 13, 34 al 35. Bueno, ¿y qué decimos cuando Jesús nos hace esa invitación a amar? De hecho, Él dice, ámense ¿verdad? Como nosotros los hemos amado, ¿verdad? Es una invitación a tener el amor de Dios en medio de nosotros. Y quiero comenzar por allí esta parte, porque estamos hablando del amor unos por otros. Y desde mi experiencia, creo que es imposible que tengamos la capacidad de amar a otros si el amor de Dios no está en nosotros, ¿verdad? O sea, debemos ser portadores del amor de Dios. Hay gente con la que es difícil lidiar. Yo he sido una persona difícil de lidiar seguramente muchas veces y para algunos, ¿verdad? Pero, digamos, es imposible que amemos a todos si el amor de Dios no está en nosotros. Y como que la importancia de nosotros desarrollar esa relación con el Señor en la que somos confrontados por Él, ¿verdad? Porque justamente el poder amar a otros como Él nos amó a nosotros requiere de que yo sepa de qué manera el Señor me está amando, qué me está perdonando, qué está haciendo en mi vida. Y por eso, bueno, en Iglesia Vida Real trabajamos mucho el tema del corazón. Hay muchos programas, ¿verdad?, para poder descubrir el por qué soy como soy y qué hay ahí desconfigurado que necesita volver a ser configurado, porque nuestras actitudes gritan ya sea la sanidad de nuestro corazón o las heridas de nuestro corazón. Y al relacionarnos con otras personas, cuando yo entiendo que yo he tenido heridas, es más fácil ser empático y decir, esta persona probablemente tenemos alguna herida en común o esta persona actúa de esta manera por lo que ha tenido que vivir, y es mucho más fácil el decir, si Dios me amó a mí, aun cuando yo tal vez era arrogante, cuando yo era orgullosa, ¿por qué no voy a amar a alguien que está siendo arrogante o orgulloso conmigo? Entonces ya cuando le ponemos esos apellidos, ¿verdad?, a lo que tenemos adentro, como que es más fácil identificarlo en la otra persona y decir, Dios me perdonó a mí mis pecados, yo voy a tratar de ser empática y perdonar los pecados de esta persona. Definitivamente. Y aunque a veces alguno podría decir, pero es que yo no he hecho tantas cosas como estas personas que están aquí, y tal vez tiene razón, tal vez usted No se ha tuvo dado cuenta. una gran oportunidad, no, tal vez sí es cierto, o sea, tuvo una muy buena educación, una familia muy amorosa, hay una cultura. Una persona moralmente correcta. Una persona moralmente correcta. Pero ¿será que usted habría tomado las mismas decisiones si hubiera tenido diferentes circunstancias, ¿verdad? Si hubiera vivido en una familia diferente, si hubiera tenido una cultura diferente, una educación diferente. Las cosas que no tengan que ver con la herencia, sino con sus propias decisiones. Y la Biblia nos enseña que nosotros, en realidad, sin Dios, pues todos nos apartamos. No hay ni siquiera uno que siga al Señor en todo momento. Así que tenemos el potencial para hacer el mal y tenemos que tener ese entendimiento, digamos, que solo con Jesús podemos cambiar las cosas. Y ante la pregunta que hacías inicial, esto de que nos amemos los unos a otros, así como yo los he amado, creo que esa última parte es la que yo pienso que está más difícil, porque yo sí, sinceramente, sí los quiero a muchos, ¿verdad? Y a mi familia más. Pero así como el Señor Jesús me amó, no tanto. La verdad que no, digamos, ¿verdad? Entonces, la barra está muy alta. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Digamos, a mí no me alcanza para cumplir esa orden. Entonces, lo que decía, solamente es Jesús que los puede amar así. Entonces, si yo dejo que Él a través mío pueda amarlos, creo que hay una esperanza de que las cosas se puedan hacer bien, digamos, ¿verdad? Va un poco en la línea de lo que decías, no nos alcanza con ser buenos, ¿verdad? O sea, mi capacidad de amar no me da, o sea, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, no me alcanza, necesito el amor de Dios para tener esos alcances de amar a otras personas, sobre todo amar a quien no debería tener yo razón de amar, ¿verdad? Es un desconocido, ¿por qué debería de amarlo, verdad? Pero el amor del Señor sí tiene esos alcances. Y es eso, creo que el secreto, si se le puede decir de alguna manera, es permitir que el amor de Dios
pueda inundar nuestras vidas. Primero reconocerlo, recibirlo y permitir que crezca en nosotros para que desborde tanto que nos alcance para darle amor a otras personas. Porque es eso, honestamente hay personas a las que se nos hace fácil amar, ¿verdad? Ella decía, ¿verdad? Y eso que si nos ponemos nosotros así algo, ¿verdad? Quisquioso, vamos a decir, no, definitivamente nadie se merece el amor, nuestro amor, pero con algunas personas se nos hace más fácil, con otras personas se nos hace muy, muy difícil y ahí es donde necesitamos más amor de parte de Dios. Yo creo que ayuda mucho es eso. Tomando lo que decía Huguito hace un momento, es eso, en la medida en la que Dios nos amó a nosotros, pero ponerlo en perspectiva y mantener siempre recordando, yo no merecía el amor de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Si lo recibí de parte de Él, yo también puedo y debo extenderlo con aquellas personas que ante mis ojos, y lo digo entre comillas, tal vez no merecen el amor. Pero verdaderamente es eso. O sea, y al final es un ejercicio. Y primero de Pedro 4, versículo 8 nos dice que el amor al final dice que cubre multitud de faltas. Y por eso que a veces nos es más fácil, con algunas personas hacen algunas cosas y no nos cuesta tanto perdonarlos o a veces ni siquiera lo sentimos como una falta porque los amamos tanto que es como, no hombre, esto ni vale la pena. Pero cuando no amamos mucho a las personas, entonces cualquier cosa nos cae mal. No sé si a ustedes les pasa lo mismo o soy solo yo, pero hay personas que, digo, cualquier cosita a mí me cae mal y me cae mal y me enojo y es porque sencillamente no los estoy amando como debería. Pero en la medida que uno los va conociendo y los va amando, díganme si no es cierto, uno hasta esas cosas uno comienza, no es que lo minimicemos o lo justificamos, pero decimos, ahora entiendo por qué y me es más fácil, ¿verdad? Hacer el proceso de perdonar. Así que sí, esto es un proceso que nos llevará toda la vida y recordar que nosotros mismos no somos fáciles de amar y creo que eso ayuda, porque uno siempre se siente, el estándar con el que nos juzgamos generalmente es diferente que el estándar con el que juzgamos a los demás. Y según lo que Colosenses decía, Colosenses 3, 14 y 15, de vestirnos de amor, y la autora dice, esto habla de hacerlo intencionalmente, ¿verdad? Algo a propósito. Nosotros debemos tener esa claridad que la invitación del Señor para nosotros es, uno, que nos llenemos de su amor y luego nos invita. De hecho, el segundo o la continuación del gran mandamiento es ama a tu prójimo, ¿verdad? Y es una comparación de amarlo como te amas. Y ese es el reto que tenemos, ¿verdad? De extender el amor. Es fácil amar a quienes son los nuestros, ¿verdad? O sea, a los que tenemos hijos les pregunto, ¿aman a sus hijos? ¿Verdad? Y locamente está el tema del amor a los hijos, pero que extender ese amor hacia personas que no son afines a nosotros o que no piensan como nosotros o que son detractores de nosotros, eso no es nada fácil y necesitamos la intervención de Dios en nuestro corazón, porque al final es algo que tenemos que solucionar dentro de nosotros, ¿verdad? Así es. Y justamente creo que el recordar que dice ámense unos a otros no significa que yo puedo darme el lujo de decir voy a hacer lo que quiera y ahí que me amen los otros, ¿verdad? Sino de la manera en la que yo también me conduzca, voy a poder... Los cuidadosos. Exacto, voy a demostrar ese amor. ¿Y qué les parece si oramos, amigos, pidiendo que el Señor sea el que nos guíe? Porque hemos visto y hemos hablado que en nuestras fuerzas no es posible, pero cuando tenemos esa comunión con Dios, se facilita el poder amar, el poder perdonar, incluso el poder pedir perdón. Así que oremos, amigos. Padre bueno, gracias por este contenido al cual hemos sido expuestos y en el cual hemos sido retados. Pedimos, Señor, que seas tú el que dirija nuestros pasos. Nos damos cuenta que, como dice la autora, vivimos en un mundo muy complicado y que es muy probable que el resultado o lo que estamos viendo hoy en día sea un resultado de la falta de amor, de la falta de perdón. Pero, Señor, queremos hoy comprometernos contigo para ser usados por ti, para amar, para llevar perdón, para llevar vida y en lugar de arrebatar la paz de nuestros entornos, ser los que aportan la paz, amor y perdón. Nos quedamos en tus manos, Señor. Sigue hablándonos, sigue guiándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y en esta ocasión dice lo más grande del mundo. Antes de intentar amar a las personas que resultan difíciles de amar, necesitamos comprender la importancia del amor y entender qué es el amor y qué no lo es. Amar y ser amado hace que valga la pena vivir. El amor es la energía de la vida y es lo que motiva a la gente a levantarse cada día y seguir adelante. Algunas personas se sienten motivadas por el dinero, por lo que se esfuerzan diariamente para alcanzar la cima del éxito terrenal.
Aunque pueden pensar que aman su trabajo, en realidad aman algo que nunca podrá llenarlos ni satisfacerlos. Nada de lo que nos aleje de Dios tiene la capacidad de hacernos verdaderamente felices. Todo lo material que acumulamos está en proceso de deterioro y algún día terminará siendo parte de una montaña de basura en algún lugar. Por ello no debemos dar demasiado valor a las cosas. El apóstol Pablo escribió, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Si estás perdiendo tu tiempo tratando de obtener más y más posesiones materiales, te animo a que medites profundamente en este versículo. Eso es como lo que leíamos al inicio en el segmento de ¿qué haría Jesús?, ¿verdad? De los que estaban tan ocupados que rechazaron la invitación, y debemos ser cuidadosos en esa parte. El amor da propósito y significado a la vida. En el mundo vemos que las personas buscan amor, pero en realidad están buscando a Dios porque Él es amor. El amor no es algo que Dios hace, tampoco es algo que Dios le da a la gente buena y no a la mala. Dios no puede hacer otra cosa más que amar, porque el amor es su esencia. Como dice Romanos 5:8, mientras todavía éramos pecadores, Él nos amó y entregó a su Hijo para morir por nosotros. Y ahora la autora recuerda al escritor ruso León Tolstoy, quien escribió una historia comúnmente conocida como ¿Dónde está el amor? Allí también está Dios. Es la historia de un zapatero llamado Martin Avidietich, creo que es, un buen hombre que sufrió muchas dificultades, entre ellas la muerte de su esposa y de todos sus hijos, excepto la de su amado hijo de 3 años. Sin embargo, el niño cayó enfermo y falleció una semana después. Acongojado, Martin dejó de asistir a la iglesia. Un día, un anciano vecino visitó a Martín y escuchó sus quejas sobre los males que le habían sucedido. Martín confesó que deseaba morir, pues sentía que no tenía razón para vivir. El anciano le explicó a Martín que su problema era que buscaba vivir para su propia felicidad. Martín preguntó, ¿y para qué se vive si no es para eso? Su amigo le contestó que debemos vivir para Dios y le sugirió que comprara un Nuevo Testamento. Le aseguró que allí encontraría la explicación de todo lo necesario para vivir para Dios. Martín comenzó a leer la Biblia solo en los días festivos, pero con el tiempo la leía todas las noches. Una noche leyó Lucas 7, 44 al 46, la historia de la visita de Jesús a la casa de Simón el fariseo. Esa noche tuvo un sueño que le hizo creer que Jesús lo visitaría al día siguiente de la misma forma en que visitó a Simón. Así que al día siguiente Martín esperaba a Jesús, pero al mirar por la ventana solo vio a un vecino agotado quitando la nieve del camino. Lo invitó a entrar a su cálido hogar, le ofreció té y disfrutaron de una amena conversación. Un rato después, Martín vio a una mujer con su bebé, ambos llorando y con ropas desgastadas, sin la posibilidad de abrigarse en ese frío día de invierno. Los invitó a entrar para calentarse junto al fuego, les dio comida y le ofreció a la mujer un abrigo y algo de dinero. Más tarde, Martín vio a una anciana intentando vender manzanas con dificultad. Un niño pequeño le robó una de las manzanas, pero Martín lo convenció para que se disculpara y a la anciana para que lo perdonara. Luego, Martín compró una manzana para el niño y lo dejó ir. Al anochecer, Martín se preparó para leer su Biblia y recordó el sueño de la noche anterior. Escuchó unos pasos detrás de él y una voz que le decía, Martín, Martín, ¿me reconoces? ¿Quién eres?, preguntó Martín. Soy yo, dijo la voz. El anciano que había quitado la nieve apareció ante Martín y la voz repitió, soy yo, y la imagen desapareció. Luego la mujer y el bebé, y después la anciana y el niño se aparecieron ante él y la voz dijo, también soy yo. Martín tomó la Biblia y la abrió en Mateo 25:40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. La historia concluye, y Martín comprendió que su sueño no lo había decepcionado, sino que era un aviso del cielo. El Salvador había estado en su casa y fue a él a quien acogió. La historia de Tolstoy destaca el punto que quiero expresar. A menudo queremos que Dios nos visite o haga un milagro para probar que se preocupa por nosotros. Sin embargo, a través de la palabra de Dios y esa historia podemos ver que cada vez que mostramos amor a otra persona, Dios está ahí.
Al inicio del programa hablábamos precisamente en que estamos hablando de un tema que no tiene que ver con individualidades. Es imposible que hablemos del amor y no me relaciono con nadie, no convivo con nadie, no comparto con nadie. Tiene que ver con otras personas, ¿verdad? O sea, esto es un ejercicio de práctica. El amor tiene que ver con la práctica y ya lo hemos dicho muchas veces hoy, no siempre es fácil amar a todas las personas. Sin embargo, el llamado que nos está haciendo la autora a través de su libro es: no son el centro del universo, ¿verdad? Acerquémonos al amor de Dios y vayamos a las personas. Así es, y justamente entender lo que decías, el amor de Dios, entender que el amar no es solo un sentimiento, sino que es la decisión de buscar el bien del otro sin esperar nada a cambio. Y es que eso es específicamente lo que hizo Dios por nosotros. Dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de restablecer esa relación con Dios y tener esperanza y una vida eterna. Y entonces, según la Biblia, el amor es una actitud y una acción que se expresa en el sacrificio, en la paciencia, en la bondad, en el compromiso incondicional hacia los demás. Y creo que a veces escuchamos todo esto y decimos, no, estoy bien lejos de amar, ¿verdad? Porque no logro hacer todo esto todavía. Pero justamente lo hemos hablado durante el programa, la intencionalidad de decir, voy a empezar a dar esos pequeños pasos que me acerquen al prójimo y de esa manera incluso estoy hasta obedeciendo a Dios y su palabra. Muy bien. Y creo que otra vez, lo hemos dicho varias veces, pero solo se puede hacer si el Señor nos ayuda, si el Señor nos llena, porque uno mira la historia y dice, qué linda, ¿verdad? Yo no me siento tan motivado a hacer eso. Pero precisamente creo que a veces uno, cuando llega al Señor, yo lo miro así, cuando uno llega por sus necesidades, buscando solución a sus problemas. Y el Señor es tan lindo que nos recibe así y nos ofrece primero solución para nuestras cosas, ¿verdad? Creo que mucha gente llega a la iglesia con problemas o financieros o matrimoniales, pero Dios es tan lindo que nos dice, está bien, yo tengo la solución, pero con el tiempo y cuando hemos sido amados, creo que entonces uno empieza a tener la motivación de decir, yo quisiera que otras personas pudieran tener esta misma experiencia. Así que si alguno de los que escucha tiene el deseo de escuchar, pero se ha acercado a escuchar el programa más bien para buscar soluciones para sus propios problemas y hoy que oye dice, ay, ¿verdad? Eso de pensar en los demás primero, yo le animo y le recuerdo que Jesús sí te quiere ayudar, que Dios sí quiere darte solución a tus problemas, pero no solamente para que tú estés ya satisfecho, sino que precisamente Él te quiere hacer que tú puedas ser una persona que ilumine donde llegue, que sea una bendición en cualquier lugar que esté, en tu trabajo, en tu familia, que pueda llevar esa transformación. Y ese deseo viene cuando nosotros mismos vemos el amor del Señor en nuestra vida. Así que si alguno se sintió así, le animo a que no se desanime, sino que al contrario, tenga la esperanza porque usted puede ser de mucha bendición en donde usted se mueve, si usted deja que el Señor llene su corazón. Y es interesante porque el Señor no es que no quiera que nosotros nos sintamos bien. Lo que pasa es que el camino es diferente al que nosotros pensamos y muchas veces creemos que nosotros queremos hacer todo lo que a nosotros nos hace sentir bien para estar contentos. Pero el Señor lo que nos enseña es que cuando lo hacemos a otras personas, entonces no solo bendecimos a otras personas, sino el sentimiento de veras de felicidad que uno siente es un sentimiento real. Porque no hay nada más rico que acostarse en la noche como este hombre de la historia que nos cuentan aquí, acostarse y decir, al final, ¡ala, qué rico! O sea, pude ayudar a esta persona, qué rico sentí poder bendecir a esta persona. Entonces, así es como nosotros realmente podemos sentirnos completos, satisfechos y saludables. Pero cuando queremos hacerlo, queremos tomar el atajo y queremos hacernos sentir a nosotros mismos bien, generalmente el sentimiento no es el mismo. Es más, miren, es bien interesante, pero ustedes seguro han visto en noticias últimamente personas que incluso se han casado con ellas mismas porque dicen que no pueden estar casados con alguien más. Ahorita hasta hay una persona ahí famosa que lo hizo, no es el primer caso que yo he escuchado o que he leído, personas que dicen, no, es que yo estar casado con alguien más es imposible, mejor me caso conmigo mismo. Algo que suena suficientemente extraño. Pero ¿saben qué es lo más interesante? No sé, que ya hay personas que se están divorciando de sí mismas. Eso, aunque parezca chiste, no es chiste. O sea, de verdad, hay personas que se casaron con sí mismas y después de un tiempo dicen, no, es que yo no me soporto a mí mismo. Y literalmente se están divorciando. Entonces, creo que nos enseña a nosotros que verdaderamente el Señor nos manda a amar a otras personas, no necesariamente por las otras personas,
sino porque Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos para poder mantener nuestro corazón saludable. Entonces, este sí, no es un camino fácil, que lo decían, ahí me gusta, y por eso me gusta siempre compartir con Huguito, porque hay que ser realista, o sea, porque hay gente que lo... Es que, ¿verdad? Hay gente que lo dice así como, es que es tan fácil, y uno dice, yo sí estoy re mal, porque para mí no es tan fácil. No necesariamente va a ser fácil, no necesariamente va a ser así como que, uy, esto me sale de manera natural, pero cuando nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos dice que hagamos, al final cuando vemos, qué rico, porque me doy cuenta que el Señor me lo pidió porque incluso me quería bendecir a mí. Claro, en el camino bendije a otras personas, pero al final acostarse con esa sensación de decir, ala, Señor, tú me llamaste a hacer esto y lo hice y me siento bien. Y miren, solo Mateo capítulo 10, versículo 42, a mí me impresiona porque dice, recordando esta historia que la que estamos hablando, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Y saben qué me impresiona? No dice algo tan como que le dio un carro o le dio una casa, dice, con que le dé un vaso de agua fría a una persona que lo necesita, es como que lo estamos haciendo para Él. No, como lo estamos haciendo para Él. Entonces, es bien interesante porque al final, sí, Dios está ahí cuando hacemos esas pequeñas cosas que a veces parecen insignificantes. Incluso. ¿Me dejas decir algo? Sí, Yo por sé favor. que hablen, pero hay una cosa interesante que decías y es que la felicidad, ¿acaso no es el objetivo? A veces hemos pensado que es una disyuntiva entre escoger si actúo egoísta y busco mi felicidad o actúo por los demás y sigo al Señor, y pensamos que son dos caminos diferentes. Y yo lo que he encontrado es que la felicidad está aquí detrás Así es. de donde está lo que el Señor me pide y de vivir para los demás. Así que es el mismo camino. No son dos cosas opuestas, solo que a veces el corto plazo y el largo plazo pelean un poco con esto, pero a mi mejor interés y pensando en mí mismo, me conviene seguir al Señor y amar a los demás porque mi propia felicidad está en ese mismo camino. Wow, y esto es bien interesante y es un gran desafío, y yo quisiera que lo viéramos desde los ojos de iglesia. Lo importante que es que pongamos en práctica esto, de amar a otros, porque a veces como iglesia solo nos enfocamos en el amor que recibimos del Señor y el perdón que recibimos, pero estamos siendo llamados a amar a las personas, y van a llegar personas a la reunión donde tú te encuentres que de repente no van a ser afines en nada a lo que tú esperas o a tus expectativas. Sin embargo, el llamado es a amarlos y ser ese canal y esa puerta para que ellos puedan conocer más del Señor. No lo podemos olvidar. Y justamente vemos en esta historia, y creo que nos ha pasado, tú nos contabas un testimonio fuera del aire que justo sucedió dentro de la iglesia, pero también vemos en esta historia que empieza la instrucción en la vida de este personaje cuando se acerca a la palabra. Y entonces él lee Lucas 7, 44 y 46, que es cuando Jesús llega a la casa de Simón el fariseo y le confronta y le dice, cuando yo entré a tu casa no hiciste nada por mí, en cambio esta mujer desde que entró no ha dejado de llorar y de lavar mis pies. Entonces vemos cómo la palabra nos puede ir siendo esa lámpara a nuestro camino, porque podemos pensar, pero yo estoy amando, yo creo que estoy amando, y tal vez no lo estamos haciendo de la manera correcta. La única manera de poder conocer el genuino amor y saber que estamos amando incluso a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros compañeros de trabajo, es cuando pesamos nuestro corazón y llegamos ante el Padre y le decimos, examina mi corazón y muéstrame si hay camino de perversidad en él y guíame por el camino de vida eterna. Y justamente como le pasó a este hombre, se da cuenta, aquí va a pasar algo. Yo te voy a visitar, y entonces él se prepara. Justamente como les decía, hablábamos fuera del aire, tenemos varios ejemplos en los que el Señor nos da un pasaje y sabemos entonces resolver una situación y amar genuinamente, y esto se logra a través de esa comunión con Dios a través de la palabra. Miren, es impresionante, la verdad es que cuando hablamos de perdón se nota que todos necesitamos recibir y otorgar perdón. Ajá. La cantidad de mensajes es impresionante y no podemos leer todos, pero miren, y en YouTube hay muchísimos, y queremos de verdad saludar y bendecir a todas las personas que han escrito, a Ledia Morales, Morena Vázquez, Mario Bolaños, Fabiola Serraté, Marlon Vargas, Anita Pérez y a muchísimos otros. Y Luis Morales nos dice, el perdón no está basado en el sentimiento o en el deseo. Otorgo perdón por mi sanidad espiritual, emocional, y hay que entender que perdón no significa reconciliación. Y me gusta porque tiene que ver con lo que decía Huguito. Es gracioso porque a veces el camino es diferente al que nosotros creíamos. Sí vamos a recibirlo, pero ¿cómo es eso? ¿Verdad? El Señor no necesita trabajar en nuestro corazón. Entonces nos lleva a hacerlo por alguien más, y entonces vamos a recibir de todos modos esa sensación de felicidad, pero la felicidad
real, no una felicidad circunstancial o momentánea, sino qué rico se siente cuando sabemos que el Señor nos envió a hacer algo y lo hicimos por Él. Así que, de verdad, gracias por todos los mensajes. Es imposible leerlos, pero leerlos al aire, pero créanos que los leemos. Sí, gracias a todas las personas a través de Facebook también que dejan sus comentarios. Es muy importante que pues conocer las experiencias y también las sanidades, ¿verdad? Hay ahora en redes sociales hay mucho de moda y quisiera mencionarlo antes de que oremos. He visto muchos videos de personas que de repente van a un parque y se sientan, ponen un letrero, que el letrero dice regularmente: si estás pasando un mal día, siéntate. Y entonces he visto personas que llevan audífonos extra y entonces lo que hacen es ponerle música a alguien y se sientan, no platican, solo se sientan, escuchan música y uno ve gente orando, otros llevan café, ¿verdad? Y llevan algo de comer y se sientan y platican. Y eso, reflexionando, se me hacía un ejemplo de cómo la iglesia debería de ser, no en el sentido de que no platican, sino en el sentido de tener esa disposición de tener brazos abiertos. Yo he recibido brazos abiertos de personas dentro de la iglesia y hablo de la iglesia a nivel general, gente que te ama y te recibe, y no porque seas perfecto, sino que te aman y te reciben en tu imperfección. Y creo que nosotros debemos tener esos brazos abiertos también, menos juiciosos o prejuiciosos, y tener brazos más abiertos de tal manera decirle a alguien: hoy tienes necesidad de un abrazo, siéntate aquí, conversemos y te puedo abrazar. Pero a veces nuestro corazón está muy rígido y distanciamos a las personas en lugar de atraerlas, ¿verdad? Y quizás hoy un buen reto podría ser justamente pensar, tal vez no en un desconocido, pero tal vez en gente que conocemos y que tal vez un mensajito hoy podría darle libertad a esa persona. Decir, hemos tenido esa riña durante tiempo. Alguien ponía en los comentarios: mientras más nos tardamos en perdonar, más difícil se vuelve en el futuro, porque claro, se va construyendo ese una rencor. bola de nieve, claro. Sí, entonces creo que tal vez un reto práctico que podemos hacer hoy mismo es pensar, tal vez no la persona más difícil, pero que tengamos más accesible. Decir, hoy tal vez voy a escribirle y voy a desearle bendiciones. No, tal vez no profundizar en el problema, pero sí decir: anhelo que tengas un buen día y que Dios bendiga tus proyectos. O sea que si usted recibe un mensaje hoy, piense que está siendo difícil para alguien. Sí, pero no el más difícil, por lo menos, vas a ver que no era el más difícil. Yo quiero invitarlo para que oremos. Señor, queremos agradecerte este tiempo. Gracias por recordarnos la importancia de perdonar, la importancia de amar, pero no amar solo de diente al labio, como se dice, Señor, sino que lo podamos poner en práctica, porque este es un ejercicio de práctica. Yo quiero invitarte para que le digas conmigo al Señor: Señor, ayúdame a ser un portador de tu amor, pero no solo en palabras, sino que también en acciones. Que la gente en mi entorno, en mi círculo de iglesia, de familia, puedan ver en mí el poder de tu amor que ha transformado, y que también tengo la capacidad de amar a mi prójimo como a mí mismo. Gracias por retarnos. Y Señor, te pedimos, si hoy necesitamos pedir perdón, danos la fuerza y la valentía para poder hacerlo. Gracias por la oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esto es bien interesante, porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de pedir perdón, también tú tienes que entender una cosa: no te estás degradando, no te estás haciendo menos. Todo lo contrario, cuando tú abres la puerta a la paz y al amor, estás haciendo algo que sin duda puede agradar el corazón del Señor. Tenemos un minuto así para que nos digan rápidamente qué se llevan de hoy. Amemos y estemos dispuestos a perdonar. Sé que es muy, quizás lo que estuvimos hablando en general, pero eso, vivámoslo y llevémoslo a la práctica. Yo le pido al Señor que nos ayude a reconocerle a Él en esas personas que veamos con necesidad, en esas personas que podemos ayudar, pero también en esas personas que nos aman, que nos comprenden, que nos dan un abrazo, recibir de parte del Señor ese amor. Y tomar la decisión de perdonar, pero pedirle al Señor que nos llene de su amor, para que entonces se convierta en algo menos difícil de lo que puede ser, y que las personas puedan experimentar su amor a través de nosotros. Y yo quiero recordarle el pasaje con el que comenzamos, y de esta manera nos vamos a despedir. Este pasaje dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Ha sido un privilegio poder acompañarle en este inicio de semana, en este inicio de temporada, y juntos les decimos lo que decimos todos los lunes: ¡gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Vaya con Dios.